¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mesa de análisis de Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si todavía no lo ha hecho. Si usted ya lo hizo, recuerde darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un nuevo video. El día de hoy en nuestra mesa de análisis nos acompaña el internacionalista colombiano César Niño. César, te saludamos. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación y un placer estar con ustedes. Sí, pues obviamente el público venezolano preocupado porque pareciera que hay unas ganas en Colombia de olfatear cómo son los gobiernos socialistas. Nosotros les podemos decir la experiencia venezolana, pero no hay nada mejor que vivir la experiencia en carne propia. Hemos visto con alarma, con atención, cómo los números pareciera que están favoreciendo lentamente o progresivamente a Gustavo Petro en esa intención que tiene de ocupar la silla en Nariño. El día de hoy, ¿qué panorama luce viable, posible en Colombia con esta fórmula que se ha anunciado en la vicepresidencia con Francia Márquez junto a Gustavo Petro? ¿Es una fórmula ganadora, César? Bien, es una fórmula interesante. Creo que el candidato Gustavo Petro ha leído de alguna u otra manera las necesidades de algunas bases sociales y ha capitalizado de alguna forma lo que sucedió el 13 de marzo. Recordemos que Francia Márquez fue la segunda con mayor votación dentro de su coalición, el llamado Pacto Histórico, que en votos y en número efectivo de votos sacó más votos que los otros candidatos de las otras coaliciones que ganaron las coaliciones. Eso significa que Francia Márquez pudo haber sido la candidata en algún momento del Pacto Histórico, que en algún momento pues esa era la intención de hoy la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro de carrera a ocupar ese puesto en el Palacio Nariño. Esta simbiosis entre Gustavo Petro y Francia Márquez significa una lectura interesantísima. La primera, que seguramente quiere cooptar y de pronto aglutinar cierto tipo de filiaciones y votos con esa narrativa un poco marginal de la sociedad colombiana. Es decir, es una mujer afro, es una mujer víctima del conflicto colombiano y es una persona que seguramente tiene un diálogo mucho más conciliador que el mismísimo Gustavo Petro. Esto significa en últimas que Gustavo Petro sabe muy bien que tiene un discurso bastante polarizante, sí, agresivo, y que Francia Márquez puede tender puentes con algunos otros sectores que esto puede beneficiar a la campaña del candidato Petro. Sí, entonces el día de hoy tenemos una expectativa del pueblo colombiano, pero además del pueblo de Latinoamérica, porque pareciera que la espada socialista, como la llamaba Chávez, la espada de Bolívar, camina por América Latina. Hemos visto lo ocurrido en Chile, ahora pareciera que se repite el modelo de querer olfatear la izquierda en Colombia. ¿Cómo lo visualiza César Niño a nivel de Latinoamérica? Lo que se está empoderando es unos movimientos que se cansaron de la derecha. Yo creo que también estamos presenciando un ocaso de la derecha de la Guerra Fría, ¿no? Una derecha un poco rancia en algunos momentos. Hay unas derechas un poco más sanas en términos progresistas. Recordemos lo que pasó en Uruguay también, unas derechas un poco más frescas. Pero la derecha colombiana, o tal vez la derecha latinoamericana, ha estado enclavada en una narrativa binaria de amigo-enemigo, como si el enemigo de la derecha fuera efectivamente el socialismo o el comunismo, y viceversa. Tal vez sucede al contrario. Miremos los casos de Chile, miremos los casos de Brasil, miremos los casos, por supuesto, de estas transiciones de cambios de candidatos y, por supuesto, de líderes políticos que llegan al poder. Veníamos de un proceso de impeachment en Brasil, asume ahora Jair Bolsonaro, que representa esta derecha un poco recalcitrante, un poco tal vez obtusa. Sí, como radical. Ideológica, exacto, radical, incluso hasta el punto de desconocer una pandemia, por ejemplo. Este tipo de narrativa nos lleva otra vez a entender que América Latina atraviesa por dos grandes espectros y dos espectros seguramente un poco trasnochados. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues, desde mi visión sobre la región, sobre América Latina en particular, creo que estamos enfrentando, asociado a los cambios y transiciones políticas, experimentos sociales. Es decir, los últimos 3 años hemos visto movilizaciones y protestas no solamente en Bogotá, sino en Santiago, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Lima, en Quito,
esto seguramente puede ser un poco como la narrativa social que busca un cambio. Ahora, en el contexto colombiano, es importante mencionar que Colombia no ha experimentado un gobierno de izquierda. ¿Qué es lo que viene ahora entonces para Colombia? Porque vamos a estar claros, cuando alguien busca un cambio es porque lo que tiene no le gusta. Entonces, aparentemente lo que hemos visto por parte de algunos colombianos en sus encuestas, en lo que opinan de por qué están apoyando la fórmula de Petro, es precisamente porque sienten que los gobiernos de derecha o el gobierno de derecha como el de Iván Duque aparentemente no llevó adelante acciones, obras que permitan respaldar la acción de gobierno en este tiempo. Entonces, digamos que también esta unión Uribe-Duque pareciera que no fue bien recibida por el pueblo colombiano, amén de todo lo que ocurrió con las protestas, como tú bien lo has señalado. Quiere decir entonces que si voltearon y están volteando a ver otra opción es porque la derecha no significó con fuerza una posibilidad de cambiar el destino de Colombia. En Colombia ocurre algo particular, es que con el fin de las FARC armadas, en el año 2016, con el proceso de paz, se dibujó el discurso de la derecha, digamos, un poco más conservadora. Con la llegada del presidente Duque, con el padrinazgo del expresidente Álvaro Uribe, creo que también mandó un muy mal mensaje frente a la capacidad que tenía de gobernar y de gestionar el gobierno en Colombia. Esto sumado a los problemas sociales, el aumento de la pobreza en Colombia, unos problemas tributarios que seguramente todos fuimos testigos hace un año, cómo explota esta efervescencia social, una pandemia de por medio que generó tal vez una asfixia tal vez macroeconómica. No obstante, si hay que rescatarle algo a la administración del presidente Duque, es tal vez el manejo de la pandemia, el manejo de la vacunación masiva, sí. Y por supuesto el asunto frente a la política migratoria a propósito de Venezuela. No obstante, sí creo que la población colombiana está experimentando una polarización aún mayor y está bastante molesta por la manera como se ha venido trabajando la administración pública del país en la administración Duque. Sin las FARC en la agenda, han quedado en evidencia mayores vulnerabilidades del establecimiento, entre otras los asuntos sociales, entre otras medio ambiente, por supuesto lo que tiene que ver con el control de otras entidades como Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, que todos son amigos del presidente, y esto genera unos ruidos absurdamente importantes que en últimas podríamos decir que el mejor jefe de campaña de Gustavo Petro es Iván Duque. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Además, fíjate, tú has dicho algo y es que se le ha criticado la política migratoria con el tema venezolano a Iván Duque. ¿Cuáles serían esos errores que ha cometido Duque? Ha sido muy libre a la hora de permitir el acceso de venezolanos sin ningún tipo de filtro, sin papeles, bandas delictivas como el Tren de Aragua, el Coqui, hizo vida en Venezuela. ¿Había una especie de libertinaje? No, yo creo que Duque tiene algo que rescatar y creo que ha sido la sensibilidad que tuvo frente a la construcción de la política migratoria a propósito de Venezuela. Recordemos que la mismísima Unión Europea respaldó y le dio un gran espaldarazo al presidente Duque por su política y me parece interesante entre todas estas reflexiones y perspectivas que se haga énfasis en que el crimen no tiene nacionalidad. No es un asunto de si es venezolano, ecuatoriano o colombiano, igual es un criminal. Eso me parece interesante y creo que se lo aplaudo desde la perspectiva del análisis político al presidente Duque. ¿Qué ha fallado el presidente Duque en materia de Venezuela? Para responder tu pregunta, creo que la idea diplomática del cerco diplomático fue un craso error. Y fue un error tal vez que deja un poco en ridículo la política exterior colombiana frente al vecindario. Fue un error tal vez también incluso la idea de proponer Prosur y por supuesto de llevar a cabo unas lógicas que seguramente todos recordamos de las famosas horas contadas que le quedaban al presidente Nicolás Maduro a manos y a boca del presidente Iván. Sí, total. Además que una de las cosas que también hemos visto a lo largo de todo este tiempo es cómo de alguna manera siempre Iván Duque ha estado apoyando al gobierno interino y este gobierno interino se vino abajo y le cayó encima a Duque la responsabilidad de lo que ocurrió con la empresa Monómeros. No hubo claridad, no hubo transparencia a la prensa venezolana, a la prensa colombiana de qué pasó con Monómeros. Todavía estamos preguntando cómo es que dentro de esa empresa se le pagaban a la mamá
actividad de Leopoldo López, dirigente político de oposición, cerca de $30,000 mensuales por gastos en asuntos comunicacionales, la verdad. Y de representación. Sí, y de representación. Entonces, en estos momentos, pues sí, digamos que hay una debilidad enorme con muchas de las cosas que aparentemente Duque permitió con los temas de Venezuela, y sin duda la migración, nosotros los venezolanos reconocemos que Colombia ha sido el país que digamos mejor se ha portado en el sentido de la receptividad, pero también ha sido un arma de doble filo, un doble cuchillo, permitir todo el acceso en libertad, porque allí se filtraron muchas bandas delictivas, si no le exiges pasaporte, si no exiges documentación, aunque sea una cédula que esté vigente, pues normalmente lo que se te va a escapar del país no va a ser precisamente lo mejor, sino lo peor. Ya para finalizar, César, ¿qué expectativas tienes como internacionalista con Colombia? ¿Crees que de alguna manera se le puede dar la oportunidad a Petro para que lo haga mejor? Bueno, yo creo que las condiciones están para que todo pueda pasar, digamos, ¿no? Yo creo que hay que confiar en esta oportunidad, independientemente si es Gustavo Petro, el próximo presidente, o Federico Gutiérrez, o Sergio Fajardo, o el que sea. Creo que hay que confiar en las instituciones. Creo que el mejor llamado a todo esto tiene que ver con el equilibrio de poderes, los frenos y contrapesos, y claramente la independencia de las otras instituciones del Estado. Me refiero al Congreso, me refiero al sistema judicial y por supuesto me refiero inclusive a las altas cortes. Esto significará entonces que la ciudadanía colombiana tendrá una mayor responsabilidad en la rendición de cuentas, tendrá una participación mucho más activa, precisamente porque estamos en un cambio generacional en Colombia. Es decir, hay personas hoy que por primera vez van a votar a la presidencia, y esto también marcará un nuevo rumbo frente a la política colombiana. Interesante todo esto, básicamente por entender que de eso se trata la democracia también, ¿no? Así es. Y por supuesto esperar que el próximo gobierno, independientemente del espectro político que sea, pues haga lo mejor para el país. Así es, las cartas están echadas, como se dice. Gracias, César, por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Vamos a seguir muy de cerca el proceso electoral colombiano, vamos a estar dándole cobertura y pues poniéndole el ojo, poniéndole la mirada a todo lo que tiene que ver con Venezuela, porque al final siempre somos países hermanos. Feliz noche para ti, César, muy amable. Feliz noche para ustedes también, muchas gracias por la invitación.